La eyaculación precoz. La eyaculación precoz es una disfunción sexual que afecta a un alto porcentaje de la población masculina. Esta se caracteriza por una eyaculación persistente o recurrente antes o poco después de la penetración vaginal y antes de que la persona lo desee, provocando malestar e insatisfacción sexual. Pero entendamos un poco más sobre este proceso de eyaculación. Para que se lleve a cabo, deben de ocurrir una serie de procesos biológicos donde participan tanto estructuras anatómicas así como el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este video aprenderemos de forma fácil y rápida qué es lo que sucede durante el proceso de eyaculación y qué es lo que sucede neurofisiológicamente en los hombres que padecen esta disfunción sexual. Bueno, como ya lo habíamos comentado, es una red muy compleja de nervios donde lo primero que se necesita es un estímulo. El estímulo se da en el glande del pene. Este estímulo, en el pene existen una serie de nervios y va a permitir que el estímulo viaje hacia el nervio dorsal del pene. De ahí entra a una vía aferente, o mejor dicho, entra por una vía aferente, pasa a los centros somáticos de expulsión y centros parasimpáticos de secreción. Posteriormente se dirige a las células espinotalámicas lumbares L3 y L4. Aquí voy a hacer una pausa porque estos nervios o estas células espinales son conocidas como el generador espinal de la eyaculación. Sigamos. Posteriormente, el estímulo llega a los centros simpáticos y de ahí se dirige al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central existen centros cerebrales involucrados de la conducta sexual masculina, donde llega el estímulo y por último llega al tronco encefálico. Para este video, el tronco encefálico es muy importante, ya que existe un núcleo llamado par gigantocelular, el cual es el encargado de regular o de retrasar el proceso de eyaculación. Pero sigamos con la figura. Una vez que llega a este núcleo, se procesa la información y se da una respuesta, la cual será la eyaculación, y esta respuesta viaja por una vía aferente, llega a los órganos genitales y posteriormente se da la liberación de eyaculación. Pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en el núcleo paragigantocelular para entender un poco más cómo es que este núcleo se encarga de regular este proceso y a partir de qué sustancias biológicas lo está realizando. Para eso nos debemos de enfocar en las neuronas de este núcleo, que son neuronas serotoninérgicas. Como su nombre lo dice, sintetizan y liberan serotonina. Una vez que llega el estímulo, este estímulo va a promover la liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico. Y cuando la serotonina se encuentra en este espacio, van a ocurrir diversos procesos. Principalmente lo que va a ocasionar es que interactúe con los receptores de las neuronas postsinápticas. Y cabe mencionar que la neurona que está liberando la serotonina se le conoce como neurona o membrana presináptica. Una vez que se libera esta serotonina, como ya lo mencionábamos, va a interactuar con receptores. Existe una gran variedad de receptores para serotonina, pero el más importante para el tema de eyaculación es el receptor 5-HT2C, ya que una vez que la serotonina se libera puede unirse a este
y es el responsable de retrasar el proceso de eyaculación, ya que cuando se une permite que se lleve a cabo este efecto. También es importante mencionar que la serotonina en el espacio también va a poder ser degradada por otras enzimas o va a poder ser recapturada por la misma neurona o membrana que la liberó, y se cree, y por eso se dice que el proceso de eyaculación se debe o estar relacionado con los niveles de serotonina en el espacio sináptico. Si no hay serotonina en el espacio, pues no puede interactuar con los receptores, no se lleva a cabo el proceso de retardar la eyaculación, por lo tanto se da la eyaculación. Actualmente existen muchos factores por los cuales se desencadena el proceso de eyaculación precoz, pero la más aceptada en estos días es la de Baldinger, donde habla o justifica o nos dice que la eyaculación precoz se debe a una alteración en dos tipos de receptores, como ya lo había mencionado, el 5-HT2C, donde él habla sobre una hiposensibilidad, lo que quiere decir que la serotonina no se une fácilmente a este receptor, y o una hipersensibilidad de 5-HT1A, lo que quiere decir que sí se une fácilmente a este receptor. Pero ¿para qué? O sea, ¿qué implica que se una la serotonina al 5-HT1A? Bueno, lo que pasa es que este se encuentra en la membrana presináptica, y al unirse con la serotonina, o mejor dicho, cuando la serotonina llega a este receptor, se inhibe su liberación al espacio, y por lo tanto, pues como ya les había mencionado, si no hay serotonina, pues no hay retraso de la eyaculación. En cambio, si el receptor 5-HT2 se encuentra hiposensibilizado, pues no tan fácil o no se va a dar el efecto de retrasar la eyaculación. Entonces, esta teoría podría estar explicando qué es lo que sucede neurofisiológicamente en los hombres que padecen disfunción sexual, esta disfunción sexual. Por ello es importante que se informen y sobre todo que acudan a un médico, ya que la mayoría de los pacientes o de los hombres que la padecen no asisten por miedo y pena a reconocer esta disfunción sexual. Bueno, pues espero que este video les sea de ayuda y de interés, y sobre todo que les aporte un conocimiento nuevo sobre el proceso de eyaculación y qué es lo que está sucediendo para que se desencadene esta disfunción. Gracias.